la pinta. Uno de los barcos es más grande. ¿Cuál será? ¿Será la Santa María o será la Niña? Hola, Génesis, ¿qué haces? Qué lindo están estos barquitos. Osvaldo, no toques, que estoy haciendo un teatro de sombras. Pero bueno, no te molestes. Tú pones luz por acá para que salga por aquí. Te puedo ayudar, soy muy divertido. Bueno, está bien. Estas son las calaveras. Esto es el mar. Y esto es... ¿Calaveras? Yo creo que es un barco, no tiene forma de esqueleto. No, chico, no dije calaveras, dije carabelas. Es un barco antiguo que usaron los españoles y los portugueses. Ok, así sí. ¿Cómo se llama? Carabela. Ok, ya me lo aprendí. ¿Y qué historia vas a contar para tu teatro? Voy a contar la hazaña de Cristóbal Colón, un marinero italiano que viajó por el mar para probar que la tierra era redonda. Génesis, tú vas a hacer una película de acción, mucha guerra. Es la historia de la llegada de Cristóbal Colón a América, un encuentro de dos mundos. Encuentro, yo creo que más bien fue la historia del choque de mundo. Eso de probar que la tierra estaba redonda me parece un cuento, porque yo creo que allí había otros intereses. Sí, claro, yo lo dije así para mi teatro de sombras. La historia es más compleja. Entonces, ¿me dejas ayudarte? Sí, mientras llegan los demás, hagamos más personajes para nuestro programa de hoy. Hola, bienvenido a tu programa La Genial Historia. Hola a todos y a todas. Amalia, el tema de hoy está bastante bueno. ¿Fue un encuentro, un descubrimiento o un choque? Posiblemente fueron las tres experiencias. Lo cierto es que luego de la llegada de Cristóbal Colón, el mundo no volvió a ser igual. Vamos hoy a comentarles un poco sobre las causas que dieron origen a ese acontecimiento. Un hecho que cambia la vida de los indígenas o habitantes originarios, así como la también de los nuevos invasores. Sí, para los que conocieron un mundo full de riquezas para explotar y los que fueron despojados de su hábitat natural. Ahora vamos a ver qué están haciendo nuestros compañeros de La Genial Historia. Génesis propuso hacer un teatro de sombras, se ve divertido. Pero van a tener que investigar bien, veamos cómo lo resuelven. El tema de hoy tiene muchos puntos de vista, así que escojan sus personajes para esta obra, que ya no sé cómo se llama. Inicialmente era el descubrimiento de América. A mí me llama la atención, ¿por qué se llama América y no Colombia? Si fue Colón y su tripulación los primeros en llegar acá. Y otra cosa, ¿cuál era el nombre que le daban los nativos? Los pobladores originarios. Ese momento debe haber sido muy extraño para ellos. Imagínate unos hombres con unos barcos gigantes y unas armaduras. Yo imagino que los españoles llegaron de forma pacífica, mirando el terreno, y al ver los collares de oro de los nativos se volvieron ambiciosos. Bueno, tenemos que representar a los europeos y a los pobladores que estaban aquí. Escojan sus personajes. A mí me gustan los mitos indígenas, donde hay diosas y princesas hermosas, ¿verdad, Alexa? Sí, tienes razón, vamos a dibujarlas. Pero ¿qué hubiese pasado si los españoles no hubieran llegado a este continente? Es verdad, hagamos una máquina del tiempo y cambiemos la historia, lo averiguaremos. Pero nos hace falta información, tenemos que conseguir los datos primero. Tienes toda la razón. Ya todo el mundo sabe para dónde va. Ariana va a investigar sobre el nombre de este continente. Bueno, yo voy a hacer una entrevista a un experto en la materia. ¿Fue un encuentro, un descubrimiento o un choque? Yo voy con ustedes, ese tema me interesa. Yo me junto con Osvaldo en la máquina del tiempo. Yo también. Y ustedes no se muevan, porque esto está por comenzar. Ahora viene la sección Viento de Cambio. Conoceremos lo que estaba ocurriendo en Europa en ese momento histórico. Fueron los eventos que hicieron posible la llegada de Cristóbal Colón a este continente. Todos hemos escuchado sobre la llegada de Cristóbal Colón a América. Es por eso que los 12 de octubre se conmemora la hazaña de Colón, que luego de embarcarse en 3 calaveras, salió del puerto de Palos, en España, para llevar a cabo la aventura más importante de su vida, cruzar el mar y llegar a las Indias. Fue una empresa financiada por los reyes católicos, convencidos
por el propio Cristóbal Colón, que de tener éxito se lograría una nueva ruta comercial para convertirse en un imperio poderoso. El resultado no fue el esperado, nunca llegaron a las Indias. Sin embargo, llegaron a una isla del Caribe, a la entrada de un territorio totalmente desconocido por el resto del mundo, hecho que cambió la historia para siempre. ¿Sabes cuál era el contexto de ese acontecimiento? Te cuento. Durante el siglo XV, las diferentes potencias europeas competían entre sí, tanto por el acceso a nuevos recursos naturales, como también a bienes producidos en otras partes del mundo. Especias, sedas, té, pólvora, materia prima para los metales y manufactura, entre otros. En ese contexto, la exploración de nuevos territorios, tanto para la conquista como para la creación de nuevas rutas comerciales, cobró especial importancia. Hasta mediados del siglo XV, desde Oriente, la India y la China se traían especias, sedas y otros bienes de lujo, a través de la conocida Ruta de la Seda. Sin embargo, este camino quedó inhabilitado cuando en 1453 el Imperio Otomano conquistó el Imperio Romano de Oriente. Es así como se comenzaron a desarrollar habilidades en la navegación y construcción de embarcaciones más eficientes, ya que el paso terrestre era complicado. Países como Portugal, Francia e Inglaterra rápidamente invirtieron en el desarrollo de barcos para tal fin. Es así como aparecen exploradores y navegantes como Cristóbal Colón, que quisieron buscar rutas nuevas hacia China y la India. Si estaban dadas las condiciones para que el viejo mundo comenzara toda una era de exploración, ¿por qué fue Cristóbal Colón quien finalmente logra esta aventura? Mucho se especula sobre el navegante Cristóbal Colón. Probablemente había adquirido información de otros exploradores que habían comprendido cómo navegar las corrientes del mar Atlántico, ya que tenía un conocimiento preciso que finalmente lo llevaría a cruzar, solo que no calculó que en medio de su camino se encontraría con un inmenso continente. Existen muchas historias que contar sobre este periodo, pero será en otro episodio de Vientos de Cambio. Luego escucharemos un cuento que te cuento narrado por Ariana. Ella tiene una pregunta muy seria. ¿Por qué este continente se llama América y qué nombre indígena tenía? No te muevas de tu asiento, que esto está comenzando. Hola a todos, fanáticos de los datos curiosos. Les tengo un cuentazo para hoy. Aquí en Cuenta que te cuento. ¿Sabes por qué América se llama América? ¿Sabías que América, el continente en donde vives, se llama así por una serie de eventos y casualidades? Bueno, hay varias versiones de esta historia. Muchos se preguntan, ¿por qué si Cristóbal Colón fue el que descubrió este continente, por qué no se llamó Colombia? También nos podemos preguntar, ¿qué nombres les daban los pueblos originarios que vivían en este territorio desde hace más de 20.000 años? Comencemos por el principio. Los pueblos originarios que habitaban el territorio antes de la llegada de Colón, como ven, eran muy variados y estaban asentados en toda la geografía del continente. Quiero decir, del extremo norte, pasando por la zona central y las islas del Caribe, hasta el extremo sur. Este territorio estaba poblado por más de 70 millones de habitantes, con idiomas y formas culturales variables. Algunos eran familias y comunidades afines, otros eran enemigos. Es posible que existiera un nombre común, percibido por todos los pobladores y habitantes. Yo creo que era difícil en ese tiempo que varios grupos de distintas etnias se pusieran de acuerdo para elegir un solo nombre. ¿No creen? Cada pueblo originario denominaba su territorio de diferentes formas. Tahuantinsuyu, Anahuac, Pindorama. Sin embargo, puede ser que en muchas de las lenguas habladas exista una idea de territorio amplio más grande que su aldea. Es así como nació un nuevo nombre. Abya Yala es un vocablo de origen cuna, un pueblo originario de la Sierra Nevada, al norte de Colombia y hoy de la costa panameña. Significa tierra madura.
tierra viva o tierra que florece. Se eligió porque este pueblo fue pionero en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, pueblo que en 1925 protagonizó una revolución mediante la cual lograron 5 años después la autonomía de la comarca de Cunayala. Por estos motivos, en la actualidad, a pesar de las diferencias étnicas y lingüísticas, los pueblos originarios admiten que tienen una lucha compartida. Esta lucha no solo incluye los cambios sociales y económicos, sino también la posibilidad de llamar a su tierra con un vocablo propio. Ahora les hablaré de la anécdota del nombre de América. El nombre de América nació vinculado con la historia transcurrida en las costas venezolanas, con los viajes de exploración en el que Américo Vespucio era parte. Sin embargo, no se acuñó allí ni en otro lugar de este continente, sino en una abadía de una pequeña ciudad de Europa llamada Saint-Dié. Fue en el Gymnasium Bosseguense, un centro de estudios de cartografía, geografía y filosofía, donde en 1507 por primera vez se escribió sobre un mapa del nombre América. Los monjes habían recibido de manos del duque de Lorenal, Renato II, la versión francesa de los mapas de los 4 viajes de Américo Vespucio. El territorio encontrado aparecía con el nombre de Mundus Novus, pero los monjes consideraron que era más adecuado rebautizarlo América, derivado de Amerigie, tierra de Américo. Decidieron que fuera femenino para conservar el género que ya poseían Europa, Asia y África. Y así figuró en el mapa mundi del monje geocartógrafo Martin Waldseemüller, 1470 a 1555. Este continente tuvo muchas formas de ser nombrado: Tierra de Gracia, Península Atlántica, Terranova, etc. El hecho de que se llame hoy América es debido a los relatos de los primeros navegantes y a los materiales recopilados de los cartógrafos. Por esta razón, los relatos de Cristóbal Colón fueron apreciados mucho después. Y esto fue todo por hoy en Cuenta que te cuento. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa La Genial Historia, un programa dedicado a conocer sobre la historia. ¿Qué les parece el hombre indígena de nuestro continente, Abya Yala? Ajá, Henry, ¿y ahora qué viene? Lo que viene ahora nos puede ayudar a aclarar si la llegada de los europeos puede llamarse descubrimiento, encuentro o choque de mundos. Por eso es que nuestros compañeros de La Genial Historia entrevistarán a una historiadora para conocer más del tema. Y ahora viene Aventura de Saberes. Yo soy Andrés. En nuestro capítulo de hoy traemos un tema controversial. Queremos saber tu visión sobre la llegada de Cristóbal Colón a este continente. Bueno. Ya va, profe, ya va. Disculpe que le interrumpa. Antes de responder, hablemos un poquito sobre usted y su trabajo. Yo soy Reiter, no me he presentado. Mi nombre es Rosario Soto. Soy caraqueña, antropóloga y especialista en gestión de patrimonio, ahora desde el Archivo General de la Nación. Profe, le tengo una pregunta difícil. Si los españoles cuando llegaron eran 3 gatos en comparación a un territorio lleno de pobladores, ¿cómo es que los terminan dominando? En 1492, un grupo de colonos españoles llega a América. Ellos no venían buscando América, venían buscando nuevas rutas de comercialización. Pero llegan al continente americano y se encuentran en principio con un continente ocupado por poblaciones milenarias. Hay teorías que dicen que hasta los primeros pobladores podrían haber llegado hace 40.000 años, y hay evidencias arqueológicas que nos hablan de que en el territorio que ocupa el norte de Sudamérica, de una antigüedad hasta de 14.000 años, de esas poblaciones. Cuando ellos llegan, hay todo un proceso de invasión, de conquista, que es verdaderamente violento y agresivo. Muchos años después,
ya incluso liberado el continente, se fue haciendo común decir que ese episodio de nuestra historia fue el descubrimiento de una nueva tierra. Pero esa visión obedece a la forma como los europeos quisieron mirar ese episodio de la historia. Pero para nosotros no fue un descubrimiento. Nosotros ya estábamos aquí. Las poblaciones americanas ya estaban acá. Para nosotros fue un proceso de invasión y de conquista. Es por esa razón que el presidente Chávez, el 10 de octubre de 2002, decide por decreto que ese día no se reconozca como el Día de la Raza, como también fue conocido durante mucho tiempo, por el llamado encuentro de los mundos, ni el Día del Descubrimiento, sino el Día de la Resistencia Indígena, haciendo, más bien valorando, reivindicando que a partir de ese acontecimiento que se da en 492, los poblados y comunidades indígenas que ya habitaban tuvieron que defender sus tierras, defender su vida y defender la forma como pensaban y como entendían el mundo. Debemos saber que los españoles que llegan acá al territorio americano, en primera instancia, manejan armas de fuego, cosa que las comunidades autóctonas no poseían. Además, también poseían armaduras que cubrían sus cuerpos y los protegían de las flechas, de las lanzas, de otro tipo de herramientas de defensa que tenían los pobladores. Y si bien al comienzo ellos no eran muchos, ellos rápidamente se hicieron de refuerzos. En algunos casos ellos no llegaron de manera violenta. Ellos optaron quizás por un acercamiento un poco más traicionero. Quisieron acercarse para decir que solo venían a conocer, evaluaron la situación y después vinieron con refuerzos. En otros casos sí enfrentaron, en una primera instancia ya confrontaron a los poblados indígenas, pero con la fuerza de las armas de fuego y sus armaduras, y se impusieron en algunos casos, y en otros tuvieron que huir y vinieron con refuerzos, como es en el caso de la ciudad de Caracas. En 1492 llegan los primeros colonos a América. Hasta 1498 es que llegan por primera vez a territorio venezolano. Pero es solamente 70 años después, hacia 1567, que logran establecer las primeras poblaciones en la ciudad de Caracas. Es decir, el proceso de la asistencia indígena realmente fue muy férreo por parte de las comunidades indígenas, donde destaca los caciques que deben ustedes haber conocido o haber escuchado nombrar, como son los Teques, Guayquipuro, Terepalma, etc. En ese tiempo, las distancias eran muy grandes y no había una forma única de comunicación. Ese proceso del descubrimiento y exploración no fue para nada sencillo, ¿cierto? ¿Por qué los europeos querían seguir descubriendo y explorando más y más territorio? Bueno, para dar respuesta a tu pregunta, tenemos que revisar qué estaba pasando en Europa durante ese tiempo. Resulta que el reino español era un aglutinamiento o un conjunto de reinos de diferentes partes de Europa que se habían ido conformando y uniendo en una sola confederación. Cuando más grande es el reino, también necesitaban conectarse con otras rutas de comercialización, además de que ellos ya, no solamente para poder intercambiar lo que ellos producían por otros rubros, sino también buscando en otras tierras, quizás menos civilizadas, entre comillas, o desarrolladas, entre comillas, esclavos que fueran mano de obra que pudieran ellos explotar. Buscando estas nuevas rutas de comercialización es que encuentran el territorio americano, pero al llegar al territorio americano descubren que el territorio americano está lleno, repleto de grandes riquezas. Ellos estaban buscando, aquí consiguen grandes acumulaciones de oro, de plata, de piedras preciosas como las perlas de Margarita y de Cubagua, que fueron en primera instancia explotadas. En el caso de México y en el caso de Perú es el oro. En el caso de las zonas como de Argentina es la plata.
Y también consiguen aquí mano de obra para la extracción de frutos y para la domesticación de animales a través de la servidumbre y la explotación de las comunidades indígenas, que es aún más fortalecida con los negros que ellos venían esclavizando desde diferentes áreas de África y de Europa. Profe, ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado, pero ahora le tengo una pregunta. ¿Qué cree usted que fue? ¿Un encuentro o un choque de mundos? Bueno, Andrés, yo creo que no es ninguno de los dos. ¿Así? No fue ni un descubrimiento ni un choque entre mundos. Fue un proceso de invasión y conquista. Y en la medida en que nosotros reconocemos eso como una verdad, reconocemos que fue un proceso de invasión y conquista, entonces es que también podemos ver cómo las poblaciones indígenas resistieron y desde esa visión descolonizadora construir nuestra propia historia. ¿Y ustedes, niños, qué piensan? ¿Un descubrimiento? ¿Un choque entre mundos? ¿Cómo lo ven? Yo pienso que sí. Para ellos debe haber sido un gran logro descubrir los beneficios, tales como oro, plata, agua o territorio. Fue un choque y una gran tragedia para los pobladores originarios que perdieron su territorio. Le cambió su vida. Los esclavizaron, los evangelizaron o los asesinaron. En efecto, tienes mucha razón. Las poblaciones americanas fueron las que más sufrieron todo este proceso. Asesinados, esclavizados o desplazados. Hay muchas comunidades que desaparecieron por completo, dado el proceso de invasión y conquista. Pero lo que dice Andrés también es muy cierto. El reino de España fue el más beneficiado de todo eso, de todo este proceso. Ellos lograron obtener grandes riquezas de la extracción de oro, de minerales, y posteriormente a la creación del Estado colonial de los asentamientos que allí se generaban, del ganado, del cultivo de vegetales y también de la ganadería y todo esto. Ellos tuvieron grandes beneficios. Ya después de tantos años, 5 siglos después, entonces lo que tenemos es un mestizaje. Todos tenemos un poquito de nuestras comunidades indígenas, un poquito de esa ascendencia española o portuguesa, dependiendo de en qué país nos encontremos en América, y un poquito también de ese africano que llegó y que todos ahorita formamos una gran comunidad. Y acá en Venezuela, entonces reconocemos los saberes indígenas, reconocemos los saberes africanos y también reconocemos y tenemos en gran parte de nuestra cultura algunos elementos que son de origen europeo. Gracias, profe Rosario, por dejarnos hablar con usted. Todo lo que nos ha contado fue muy interesante. Sus explicaciones fueron súper fáciles de entender. Esperemos vernos en algún otro programa. Esperamos que ustedes también tengan su propia opinión sobre lo que ocurrió con la llegada de Cristóbal Colón a América. Y no te pierdas nuestro próximo capítulo de Aventura de Saberes. Ahora nos despedimos. ¡Chao! Conoceremos a Macuro, un pueblito costero famoso por ser el primer lugar que visitó Cristóbal Colón. ¿Sabías que Venezuela fue el primer territorio de tierra firme o tierra continental que visitó Cristóbal Colón? Como les estábamos contando a lo largo del programa, Cristóbal Colón en 1492 emprendió a cargo de los Reyes Católicos una expedición para llegar a la India navegando hacia el oeste, descubriendo entonces la región insular del Caribe. En las capitulaciones de Santa Fe, un acuerdo firmado con los reyes. A Colón se le otorgaba títulos de gobierno. Pero todo fue extraño. Muchas cosas sucedieron. No encontraron lo que esperaban. Sin embargo, a pesar de no conseguir especias ni otras riquezas del oriente, no se desanimó. En su segundo viaje, en 1493, Cristóbal Colón puso en marcha su gobierno en las islas descubiertas, sobre todo en la isla de La Española, y realizó diversos viajes de exploración por el Caribe, sin lograr encontrar el continente. Finalmente llega a descubrir la línea continental.
pues a la tercera va la vencida. Fue en su tercer viaje. Cristóbal Colón nunca abandonó la idea de llegar al continente asiático y a las Indias. Consiguió hacer este viaje con un rumbo más al sur. Así fue como zarpó. El marino Alonso Pérez avistó tierra el 31 de julio, señalando lo que eran 3 montañas y una isla, la isla de Trinidad. Siguiendo esa ruta de exploración, Colón llegaría al noreste de la actual Venezuela, dejando atrás a la recién bautizada Isla de la Trinidad a un paso de la costa continental. Llegarían a las exuberantes costas que él mismo llamó Tierras de Gracia y que hoy se corresponde con Macuro, en el estado de Sucre, en Venezuela. En esa región descubrió casas indígenas y tierras que consideró muy hermosas y verdes. De acuerdo con las descripciones de Colón, los pobladores de esta zona, a los que llamó indios, eran más blancos que los que había visto en las islas en sus 2 anteriores viajes. Hay una anécdota que cuenta Colón sobre los pobladores de esta zona, que muestra lo aguerrido y difícil que sería la colonización posterior de estas tierras. Él relata que a su barco llegó una canoa con 24 indios. Al verlos llegar Colón, pensó en hacer sonar un tambor y poner a varios chicos de la tripulación a bailar, pensando que ellos mostrarían interés en la fiesta. Ellos, al verlos así locos y extraños, comenzaron a lanzarles flechas. Colón mandó a sacar una ballesta y entonces les dejaron en paz. Los visitantes en sus canoas siguieron hasta otra carabela, donde se le abordó de otra manera, con regalos y atenciones al que parecía el principal indio de la canoa. Los españoles entendieron que debían entrar con otras maneras en las playas de nuestros pobladores originarios. Colón siguió navegando por el sur de Trinidad, cerca de la Boca de Serpientes, como llamaron al estrecho entre Trinidad y la costa continental. En poco tiempo llegaron al delta del río Orinoco. Todos quedaron sorprendidos y maravillados por la fuerza del río. Una noche, cerca de la desembocadura, se aproximó una ola del tamaño del barco, que casi tumba la nave de Colón. Recorrió toda la costa del Golfo de Paria y logró conseguir algunas perlas. Pisó finalmente las costas de Macuro, ya a tierra firme, el 3 de agosto, y se quedó allí 12 días, entablando buenas relaciones con los indígenas. Una de las cosas que más llamó la atención a Colón fue el caudal de agua dulce, que inundaba el agua salada de esas zonas, señal que interpretó como cierta de que había llegado a tierra firme. Luego de este periodo, comenzaría un proceso de exploración y colonización, quedando claro que estaban en presencia de un inmenso nuevo continente para todos los europeos y occidentes. Estamos de vuelta en la genial historia. Antes del corte quería comentarles que viene. Amalia, hoy vas volando, no me dijiste qué te pareció la entrevista, ni me comentaste lo hermosa que eran nuestras costas venezolanas a la llegada de Cristóbal Colón. A veces pienso que hubiera sido mejor si Colón nunca hubiera pisado este territorio. No podemos cambiar la historia, eso ya pasó. Pero bueno, hay muchas maneras de cambiar la historia. Eso mismo piensan los chicos de Encuentro Divertido. ¿Te acuerdas que dijeron que iban a crear una máquina del tiempo? Tienes toda la razón, hay que estar atentos a su viaje en el tiempo. Después de un breve corte viene la sección Encuentro Divertido. Hoy, en Encuentro Divertido, nuestros 3 exploradores viajarán en el tiempo. Quieren entrar en una realidad paralela donde Cristóbal Colón nunca llegó a este continente. De ser así, ¿qué hubiese pasado? ¿Nunca se lo han preguntado? Vivamos junto a ellos esta aventura. A los indígenas que vivían en esta tierra no les fue nada bien. ¿Qué hubiese pasado si Colón no hubiese llegado a América? Me gustaría averiguarlo. ¿Será que hacemos un viajecito en el tiempo? ¿Cómo hacemos eso? Yo sé. Construimos una máquina y ya. Exacto, en televisión todo se puede.
hizo un gran daño ni contaminación a la naturaleza. Y mira por allá, los grandes imperios crecieron mucho. Es así, Isabela. Sin la presencia de los europeos en nuestro continente, se dio un crecimiento natural de las sociedades más dominantes. Se han extendido por un territorio más amplio. Mira hasta donde creció el imperio inca, llegaron hasta nuestras montañas. Y los mayas tienen un dominio perfecto de las escrituras y los calendarios. Son muy precisos. Los aztecas son profesionales en ciudades limpias y puras, con ductos de agua y agricultura floreciente. En el caso de los grupos que se asentaron en la cuenca del Orinoco y en toda nuestra costa, son los mejores navegantes. Tienen barcos livianos y rápidos, mejores que los vikingos. Es un corredor comercial súper importante, de norte a sur. Los caribes eran tremendos navegantes, por eso estoy asombrado de lo que veo. Ahora vengan para el norte. Es un territorio gigante con muchas familias y etnias asombrosas. Trabajan muy bien las pieles y los atuendos. Yo sabía que esa tendencia de la moda actual era para copiarse de nuestras culturas originales. Podemos visitar muchos sitios para que vean la libertad, la armonía y la cordialidad en que se asientan y viven. Una gran cantidad de grupos y familias de nuestros pueblos originarios. Esta tierra tiene muchos pueblos y aunque no todo es armonía, la mayoría tiene un gran respeto por su hábitat. ¡Qué paseo tan bonito! Me gustaría que nos pudiéramos quedar aquí, pero nuestros amigos ya nos están llamando. Chicas, apúrense que la cápsula del tiempo está pitando. Es tiempo. Tienen que prometerme antes de irse que cuando vuelvan al presente, que aunque la historia es diferente, aún podemos rescatar esa cultura de nuestros pueblos originarios. ¡Lo prometemos! ¡Chao! ¿Qué les pareció la sección de encuentros divertidos? Inesperada totalmente, yo no me había hecho esas preguntas sobre cómo sería nuestra vida si Cristóbal Colón no hubiese llegado. Bueno, tarde o temprano los europeos iban a llegar a nuestro continente. Tienes razón, solo era cuestión de tiempo. ¿Y qué tenemos a continuación? Bueno, lo más esperado de hoy, vamos a ver cómo va la obra del Teatro de Sombras. Vamos a asomarnos al cuartel de la genial historia. Mira, ya tienen todo armado, vamos a preguntarles. Hola a todos, cuéntenos, ¿cómo va la obra? ¿Qué personajes tienen hechos? Cuéntenos un poco de la historia que van a contar. Ya les vamos a contar los personajes que tenemos acá y el contenido que investigamos. Nosotros creamos nuestros personajes sobre los indígenas. Cada día hay que valorarlos más. ¿Sabías que en la llegada de Colón había aproximadamente 60 millones de habitantes? Bueno, en España fue un evento crucial en la historia y en Europa cambió la vida por completo, especialmente en términos de comercio. Pero igual no fue fácil para los pobladores originarios. Para la mayoría fue expropiación de tierras, enfermedad y muerte. Nosotros hicimos la máquina del tiempo, pero de alguna forma queremos cambiar la historia. ¿Será que podemos cambiar lo ocurrido? Yo creo que podemos comenzar aprendiendo de la historia y valorar lo que somos. Bueno, si ya todos tienen sus personajes, vamos a crear las historias del encuentro. Un encuentro y olvidar lo que pasó. No se trata de olvidar, se trata de valorar. Mírense todos, somos diferentes, con rasgos de la mezcla social, cultural y genética. Eso no lo podemos borrar, pero podemos ser mejores. ¿Y cuándo vamos a comenzar la obra? Es verdad, cada quien con su guión. Y ustedes no se pierdan el próximo capítulo de La ¡Genial Historia! ¡Chao! Bueno chicos, entonces vamos a practicar. Chao a todos, gracias por ayudarnos a comprender el pasado. Esto ha sido todo por hoy. Hicimos un programa para comprender cómo la llegada de Cristóbal Colón fue un evento con consecuencias desiguales. Fue un súper descubrimiento que cambió ambas culturas. Pero ya veremos parte de las consecuencias en otro capítulo de La Genial Historia. Quiero agradecer a la licenciada Rosario Soto y a los técnicos y productores y directores del programa.
Si quieres interactuar con nosotros o tienes alguna duda, contáctanos a nuestras redes sociales. Ahora nos toca decir adiós. Y esto fue La Genial Historia. No te pierdas de nuestro próximo episodio.